Gestión de las comunicaciones del proyecto. La gestión de las comunicaciones del proyecto incluye los procesos requeridos para asegurar que la planificación, recopilación, creación, distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, control, monitoreo y disposición final de la información del proyecto sean oportunos y adecuados. Además, que los directores del proyecto emplean la mayor parte de su tiempo comunicándose con los miembros del equipo y otros interesados en el proyecto, tanto si son internos como externos a la misma. Una comunicación eficaz crea un puente entre diferentes interesados que pueden tener diferentes antecedentes culturales y organizacionales, diferentes niveles de experiencia y diferentes perspectivas e intereses, lo cual impacta o influye en la ejecución o resultado del proyecto. Este proceso de gestión de las comunicaciones del proyecto tiene tres procesos a partir de este título, el cual el primero es la planificación de la gestión de las comunicaciones, luego la gestión de las comunicaciones y finalmente el control de aquellas comunicaciones. En el primer proceso de planificación de las comunicaciones tenemos que el proceso tiene como objetivo desarrollar un enfoque y un plan, los cuales son adecuados o deben ser adecuados para las comunicaciones del proyecto. Estos deben estar basados sobre la base de las necesidades y los requisitos de la información de los interesados y de los activos de la organización disponibles. El beneficio clave de este proceso es que identifica y documenta el enfoque a utilizar para comunicarse con los interesados de la manera más eficaz y eficiente. Como entradas a este proceso tenemos el plan para la dirección del proyecto, el cual proporciona información sobre cómo se ejecutará, monitoreará, controlará y se cerrará el proyecto. También tenemos el registro de interesados, el cual proporciona la información necesaria para planificar la comunicación con los interesados del proyecto. Además, los factores ambientales, el cual está estrechamente vinculado con los factores ambientales de la empresa, ya que la estructura de la organización tendrá un efecto considerable sobre los requisitos de comunicaciones del proyecto. Todos estos factores ambientales de la empresa se utilizan como entradas para este proceso, porque es preciso adaptar las comunicaciones al entorno del proyecto. Y una última entrada a este proceso tenemos los activos de los procesos de la organización, los cuales se describen y se utilizan como entradas del proceso a planificar la gestión de las comunicaciones. Entre estas, las lecciones aprendidas y la información histórica son de particular importancia, puesto que pueden proporcionar conocimiento tanto respecto a las decisiones tomadas en asuntos de comunicación como a los resultados de dichas decisiones en el marco de proyectos similares anteriores. A partir de ello tenemos las herramientas y técnicas. Entre ellas tenemos la primera, el análisis de requisitos de comunicaciones, las cuales determinan las necesidades de información de los interesados del proyecto, y estos requisitos se definen combinando el tipo y el formato de la información necesaria con un análisis de valor de dicha información. Estos recursos del proyecto deben utilizarse únicamente para comunicar información que contribuya al éxito del proyecto o cuando una falta de comunicación pueda conducir al fracaso. Otras de las herramientas o técnicas de este proceso tenemos que son las tecnologías de la comunicación. Los métodos utilizados para transferir información entre los interesados del proyecto pueden variar considerablemente. Por ejemplo, un equipo de proyecto puede utilizar como métodos de comunicación técnicas que vayan desde conversaciones breves hasta reuniones prolongadas, o desde simples documentos escritos hasta materiales extensos. Estos factores pueden influir de la tecnología de comunicación. Se pueden incluir a la urgencia de la necesidad de la información, la disponibilidad de la tecnología, la facilidad de uso, el entorno del proyecto y la sensibilidad y confidencialidad de la información. Otra de las herramientas técnicas
que tenemos es el modelo de comunicación, la cual es utilizada para facilitar las comunicaciones y el intercambio de información que podrían variar de un proyecto a otro y también entre las diferentes etapas de un mismo proyecto. La secuencia de pasos de un modelo básico de comunicación se da de la siguiente forma: en la codificación, la transmisión del mensaje; a continuación la decodificación, el cual es traducido por el receptor del mensaje; la confirmación, que esta es una vez recibido el mensaje, se avisa si es que ha sido comprendido de la forma en que el emisor trató de hacerle llegar al receptor; y la retroalimentación o respuesta, la cual una vez decodificado y comprendido el mensaje recibido, el receptor codifica los pensamientos e ideas en un mensaje y posteriormente lo transmite al emisor original. Otro de los métodos es los métodos de comunicación, los cuales son varios y estos se emplean para compartir la información entre los interesados del proyecto. De manera general, estos métodos se pueden clasificar en comunicación interactiva, comunicación de tipo push y comunicación de tipo pull. Puede resultar necesario que los interesados del proyecto discutan y acuerden los métodos de comunicación a utilizar en el mismo. Además, sobre la base de los requisitos de comunicación, las restricciones de tiempo y costo, y la familiaridad y disponibilidad de las herramientas y recursos requeridos que son aplicables a los procesos de la comunicación. La última herramienta técnica de este proceso son las reuniones, la cual en ocasiones se necesita del debate y del diálogo con el equipo del proyecto, con la finalidad de determinar la manera más adecuada de actualizar y comunicar la información del proyecto, y también la manera más adecuada de responder a las solicitudes de dicha información por parte de los interesados. Después de aplicar estas herramientas o técnicas, los que tenemos son las salidas. Como salidas al proceso de planificación de la gestión de las comunicaciones, tenemos primero el plan de gestión de las comunicaciones, el cual es un componente del plan para la dirección del proyecto y describe la forma en que se planificarán, estructurarán, monitorearán y controlarán las comunicaciones del proyecto. Este plan puede contener la siguiente información: los requisitos de comunicación de los interesados, el motivo de la distribución de dicha información, el plazo y la frecuencia para la distribución de la información requerida, la persona responsable de comunicar la información, un glosario de terminología común, diagramas de flujo de la información que circula dentro del proyecto y las restricciones en materia de comunicación, generalmente que son derivadas de una legislación o normativa específica de la tecnología o de las políticas de la organización. Y la otra salida que tenemos a este proceso son las actualizaciones a los documentos del proyecto. Entre estos documentos del proyecto son susceptibles de actualización, se puede incluir al cronograma del proyecto y al registro de los interesados. El siguiente proceso que tenemos dentro de la gestión de las comunicaciones del proyecto, tenemos la gestión de las comunicaciones. Gestionar las comunicaciones es el proceso de crear, recopilar, distribuir, almacenar, recuperar y realizar la disposición final de la información del proyecto de acuerdo con el plan de gestión de las comunicaciones. El beneficio clave de este proceso es que permite un flujo de comunicaciones eficaz y eficiente entre los interesados del proyecto. Como entradas a este proceso tenemos primero el plan de gestión de las comunicaciones, el cual fue una salida del proceso anterior, y este describe la forma en que se planificarán, estructurarán, monitorearán y controlarán las comunicaciones del proyecto. A continuación tenemos los informes de desempeño de trabajo, los cuales son una recopilación de información sobre el desempeño y el estado del proyecto que puede utilizarse para facilitar la discusión y crear comunicaciones. También se incluyen los factores ambientales de la empresa, los cuales pueden influir en el proceso de gestionar las comunicaciones, y dentro de esto se pueden incluir la cultura y la estructura de la organización, los estándares y la normativa gubernamental o industrial, y el sistema de información para la dirección de proyectos. Como última entrada a este proceso tenemos los activos de los procesos de la organización,
los cuales pueden influir en el proceso de gestionar las comunicaciones. Y entre estos se pueden incluir las políticas, los procedimientos, los procesos y las guías relativas a la gestión de las comunicaciones, además de las plantillas y la información histórica y las lecciones aprendidas. Luego de estas entradas necesarias para aplicar las herramientas y técnicas, las cuales son las que tenemos a continuación. Como primera herramienta o técnica tenemos la tecnología de la comunicación, la cual es una consideración importante de este proceso, porque esta puede variar considerablemente de un proyecto a otro y también a lo largo de la vida de un proyecto. El enfoque central que este tiene es asegurar que la elección sea adecuada para la información que está siendo comunicada. También tenemos como herramientas o técnicas el modelo de la comunicación, el cual también es una consideración importante, porque todos los componentes de la comunicación contribuyen para lograr un proceso de comunicación eficaz y eficiente. También se incluye los métodos de comunicación, porque pueden existir numerosas barreras y desafíos potenciales durante este proceso. También se incluye el sistema de gestión de la información, porque gestiona y distribuye, se gestiona y se distribuye mediante la utilización de diferentes herramientas, entre las que se pueden agregar la gestión de documentos impresos como cartas, memorandos, informes y comunicados de prensa, además de la gestión de comunicaciones electrónicas como correo electrónico, correo de voz, fax, entre otras, y las herramientas electrónicas para la dirección del proyecto como las interfaces web con software de programación y gestión de proyectos. Y la última herramienta técnica que tenemos en este proceso es la información del desempeño. Esta consiste en el acto de recopilar y distribuir información de desempeño, incluidos los informes de estado, mediciones del avance y los pronósticos. Como resultado a este proceso tenemos las comunicaciones del proyecto, las cuales son actividades requeridas para crear, distribuir, recibir, confirmar y comprender la información. Estas comunicaciones se incluyen, entre estas comunicaciones se incluyen los informes de desempeño, el estado de entregables, el avance del cronograma y los costos incurridos en el proyecto. También se incluye como salidas las actualizaciones al plan de dirección del proyecto, las cuales proporciona información sobre las líneas base del proyecto, la gestión de las comunicaciones y la gestión de los interesados. Cada una de estas áreas puede requerir actualizaciones sobre la base del desempeño actual del proyecto frente a la línea base para la medición del desempeño, o también conocida como PMB. Esta línea base para medición del desempeño es un plan aprobado del trabajo del proyecto, con respecto al que se compara la ejecución del proyecto y se miden las desviaciones para el control de la gestión. Otra de las salidas de este proceso tenemos las actualizaciones a los documentos del proyecto, en las cuales se puede incluir el registro de incidentes, el cronograma del proyecto y los requisitos de financiamiento del mismo. Otras de las salidas tenemos las actualizaciones a los activos de los procesos de las organizaciones, los cuales son susceptibles de actualización son los siguientes: las notificaciones a los interesados, los informes del proyecto, las presentaciones del proyecto, los registros del proyecto, la retroalimentación de los interesados y la documentación de las lecciones aprendidas, donde esta documentación incluye las causas de los incidentes, el razonamiento subyacente a la acción correctiva elegida y otros tipos de lecciones aprendidas sobre la gestión de las comunicaciones. Como último proceso a la gestión de las comunicaciones tenemos el control de las mismas. Controlar las comunicaciones es el proceso de monitorear y controlar las comunicaciones a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, con el fin de asegurar que se satisfagan las necesidades de información de los interesados del proyecto. Dentro de las entradas a este proceso tenemos el plan para la dirección del proyecto, el cual ya está más actualizado respecto a los dos procesos anteriores, y este describe en el modo en que se ejecutará, monitoreará, controlará y cerrará el proyecto.
Dentro de este plan se puede encontrar información valiosa como los requisitos de comunicación de los interesados, el motivo de la distribución de la información, el plazo y la frecuencia para la distribución de la información requerida, el individuo o grupo responsable de la comunicación de la información y también el individuo o grupo que recibe la información o conocido como receptor. Otra de las entradas a este proceso son las comunicaciones del proyecto, el cual, como ya había mencionado, incluye actividades necesarias para monitorear y actuar sobre la información y las comunicaciones, así también como para liberarlas a los interesados. Entre estas comunicaciones se puede incluir el estado de los entregables, el avance del cronograma y los costos incurridos. A continuación tenemos el registro de incidentes. Dentro del registro de incidentes, este se utiliza para documentar y monitorear la resolución de incidentes. Esta se puede utilizar para facilitar la comunicación y asegurar una comprensión común desde los incidentes. También se incluye como entrada los datos de desempeño del trabajo, los cuales pueden incluir detalles sobre la comunicación que se ha distribuido realmente, la realimentación sobre las comunicaciones, los resultados de encuestas de eficacia de la comunicación u otras observaciones identificadas a lo largo de las actividades de la comunicación. Como última entrada a este proceso tenemos los activos de los procesos de la organización, los cuales pueden influir en el proceso controlar las comunicaciones, y dentro de estos se pueden incluir las plantillas de informes, las políticas, los estándares y los procedimientos que definen a las comunicaciones, las tecnologías específicas de comunicación disponibles, los medios de comunicación permitidos, las políticas de conservación de registros y los requisitos de seguridad. A partir de esto se puede aplicar el conjunto de herramientas y técnicas que vamos a ver a continuación. La primera es el sistema de gestión de la información, el cual proporciona un conjunto de herramientas estándar para que el director del proyecto capture, almacene y distribuya a los interesados la información relativa a los costos, el avance del cronograma y el desempeño del proyecto. Otra de las herramientas o técnicas es el juicio de expertos. Este se utiliza para evaluar el impacto de las comunicaciones del proyecto, la necesidad de acción o intervención, las acciones que se deberían emprender, la responsabilidad de emprender dichas acciones y el plazo que se tiene para llevarlas a cabo. Como última herramienta técnica tenemos las reuniones, las cuales de vez en cuando se necesita el debate y el diálogo con el equipo del proyecto. Esto se hace con el objetivo de determinar la manera más adecuada de actualizar y comunicar el desempeño del proyecto y de responder a las solicitudes de información por parte de los interesados. Luego de aplicar estas herramientas y técnicas a las entradas que tuvimos al principio, se obtienen las salidas. La primera salida que se obtiene de este proceso es la información de desempeño del trabajo, la cual permite organizar y resumir los datos de desempeño que se han recopilado. Asimismo, las solicitudes de cambio. Estas conducen a la necesidad de ajuste, de acción y de intervención, y como resultado se generarán solicitudes de cambio como salidas. Estas solicitudes de cambio se procesan a través del proceso realizar el control integrado de cambios y pueden dar lugar a las estimaciones de costos nuevas revisadas, el ajuste al plan para la dirección del proyecto, las recomendaciones de acciones correctivas que se pueden ajustar al desempeño futuro del proyecto. Y por último, las recomendaciones de acciones preventivas que pueden reducir la probabilidad de incurrir en un desempeño negativo futuro del proyecto. Otra de las salidas a este proceso tenemos las actualizaciones al plan para la dirección del proyecto, el cual puede desencadenar actualizaciones al plan de gestión de las comunicaciones, así como otros componentes del plan para la dirección del proyecto, como por ejemplo los planes de gestión de los interesados y de gestión de los recursos humanos. Otras de las salidas a este proceso tenemos las actualizaciones a los documentos del proyecto, en las cuales se pueden incluir los pronósticos, los informes de desempeño y el registro de incidentes. Finalmente, como última salida tenemos las actualizaciones a los activos de los procesos de la organización, en los cuales se incluyen los formatos de informe y la documentación de las lecciones aprendidas, y vale acotar que esta documentación puede pasar a formar parte de la base de datos histórica tanto para el proyecto como para la organización ejecutora, y puede incluir causas de los incidentes, razones de la selección de las medidas correctivas y otros tipos de lecciones aprendidas durante el proyecto.